cómo vamos mejorando de lo que nosotros vamos adquiriendo, ¿no? Si bien nosotros tenemos nuestra forma de evaluación de pues, los exámenes, lo que se está entregando a cada unidad y nuestro semestre es de 4 unidades, pues yo creo que es que tener claro pues la idea, ¿no? De que nuestra evaluación va a ser de una forma progresiva, no de una forma pues acumulativa, ¿no? No es como que yo, ay, saqué 2 ochos en la primera unidad y en la segunda y en la tercera y cuarta saqué 10, pues mi promedio es 9, ¿no? No, más bien es como, bueno, ver, tal vez yo saqué 6 en la primera unidad, 7 en la segunda unidad, pero me repuse en la tercera y cuarta y además pude reponer lo de mi primera unidad y sacar 10, pues tal vez mi calificación va a ser 9 en promedio, ¿no? O sea, esas cuestiones no se preocupen tanto, o sea, al final del día es evaluar qué se obtiene, cómo se fue progresando en el conocimiento y en ese sentido por eso pueden corregir exámenes, ¿no? También de ahí la idea del examen diagnóstico, no sé si lo recuerdan, pues era ver qué grado de conocimiento tienen en general, también así de preguntas que vamos a ver a lo largo del semestre de los autores y al final ver cómo pudimos mejorar esos aspectos que es cumplir como con los objetivos o el programa, ¿no? No sé si tienen alguna duda, sigan preocupados o no, pues cualquier cosa díganme. Yo tengo la duda de si es que ya acabó la primera unidad. Es que, bueno, me preocupa un poco no haber recibido alguna clase que tratara de la unidad. Sí, concretamente sí, ya terminamos la primera unidad. Por eso les comentaba, ya iniciaremos con la parte de los autores, que creo que ya el profesor, no sé si ya le echaron el ojo eh, a la Classroom, de que ya está la guía de la segunda unidad. No sé si ya lo vieron. ¿No? Sí, profe. Sí, es un poco eso. Y por eso también insistía un poco en esa preocupación. Yo sé, estoy muy consciente de que pues esta unidad sí fue como complicada en términos en cómo trabaja el profesor, pero pues yo creo que sí les puedo asegurar dos cosas, ¿no? Una, pues sí que no, van a ver que es diferente la forma de trabajar ahora con los autores porque es un texto concreto. De hecho, pues, bueno, aquí es la pregunta importante. Eh, bueno, dos preguntas. Sí pudieron descargar lo de Aristóteles, ¿no? Que también se lo subí en la sección de preclásicos. Bueno, su silencio me dice que no. No, ¿verdad? Sí se puede. Bueno, pero, bueno, supongo si tal vez lo descargaron, tal vez aún menos lo pudieron ya empezar a leer, ¿cierto? Digo, no hay bronca, realmente no hay ningún problema, solo sean sinceros yo para saber en dónde estamos. Sí, yo tampoco lo he empezado a leer. Sí, les digo, no hay ningún problema. Mi punto es que en esta etapa de ya ver a un autor concreto, ya ver qué vamos a ver de él, es ese texto, ¿no? No hay pierde, no hay de que si puedo consultar tal libro de la Revolución Industrial, el feudalismo, bla, bla. Como que había muchas fuentes, ¿no? En esa primera unidad y como aterrizar eso en lo que era el objetivo del profesor, pues yo sé que es complicado, pues, ¿no? O sea, o cómo lo trabajaba, ¿no? Pues bien, lo que les decía, ¿no? Es como, pues lo que más busca él de ustedes es una reflexión propia, ¿no? Y yo sé que es muy difícil en términos de que van entrando a la facultad. Aún no intento descargar, pero sí leí del camino. Perfecto. Gracias, Uriel. Yo sé que es difícil en ese sentido, ¿no? De que empezar a trabajar algo por cuenta propia cuando tal vez no hay tanta claridad o vamos iniciando la carrera. Sé que es difícil, pero pues también tiene sus frutos, ¿no? En términos de
cómo ustedes pueden adoptar una forma de trabajo, ¿no? O sea, cómo trabajar un texto, cómo buscar fuentes de información. Yo sé que ahorita al inicio pues no va a ser la óptima, pero el chiste es ir mejorando, ¿no? Poco a poco y que les pueda ayudar a sus demás materias. Pues sí, en otras materias se los dan más digeridos, lean esto, bla, 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 y como muy puntual. Esta pregunta concreta, así cerrada y al grano, ¿no? Yo sé que es una forma, vamos aprendiendo, está bien, pero esa parte reflexiva propia, como un poco más crítica, más nosotros despertar y cuestionar qué estamos leyendo o por qué lo estamos leyendo, es también muy importante y por eso también es muy difícil, ¿no? Eso estamos muy conscientes y pues yo espero que a lo largo del curso y ya ahora con los autores, pues ya vayan viendo como esa importancia, ¿no? Que le damos ese peso de reflexionar por cuenta propia, ¿no? O sea, como pocas palabras para que pues su ardilla vaya tomando ritmo, ¿no? Que es muy parte como economistas. También ahorita veremos unos aspectos como pues, poner atención, por qué no creernos todo lo que nos dicen, cómo cuestionarnos, ¿no? O sea, a partir de una cierta pregunta. Y pues como les decía, ya espero con esta nuevo, pues ya unidad, pues ya lo vamos a ver de una forma más concreta, ¿no? O sea, ya va a ir Aristóteles en forma particular, ya no salirnos de eso y empezar a trabajar algo concreto, ¿no? Bueno, espero que con eso ya haya quedado un poco más claro y ya no tengan más preocupación en cuanto a cómo vamos trabajando, sino ya algo más concreto. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, profe, gracias. No, Nada. profe. Entonces, pues ya somos 30, yo creo que ya. Yo tengo A una ver. pregunta. Dime. ¿Qué pasó? ¿Cuánto vale el primer examen? Víctor, pues sería entre los dos, entre el trabajo en equipo y el individual, sería el 25%. Recuerden, somos 4 unidades, pues un cuarto de calificación de cada uno, ¿no? Pero insisto, realmente cuando les demos sus comentarios, que pues también tenemos pues ahí pendientes, y vayan viendo también como, más que nada, y insisto, de los comentarios, vayan viendo como qué había que mejorar, ¿no? En términos de trabajo y como cómo concretar la pregunta a partir de una reflexión propia. Y les insisto, recuerden que eso lo podrán poder volver a entregar más adelante, ¿no? Entonces, pues sí tenemos claro como cuánto podría equivaler a nuestra calificación, pero también tomando en cuenta en cómo más adelante eso se puede corregir cuando yo creo que ya cuando vamos viendo los autores va quedando más claro como el aspecto histórico que queríamos de eso, ¿no? Ok, muchas gracias. No, de qué, Víctor, a ti. Entonces les voy compartiendo pantalla porque me es más práctico una presentación. Ahí está, ¿no? Ahí ya ven, ¿cierto? Aunque mi duda es cuando le doy aquí. Ahí ven solo la presentación, ¿verdad? La pantalla. Sí. Perfecto. A ver, vemos cómo funciona esto. Ahí está. Bien, entonces la sesión de hoy, para un poco, pues ir aterrizando muchas cosas de la materia que yo considero muy importante, así como vamos a ir viendo los autores, pues va a ser pues una introducción a economía política y Aristóteles, ¿no? Si bien es nuestra materia, y nos hemos aterrizado un poco en este momento en lo histórico. Bueno, veamos ahora en la parte un poco más concreta, un poco más teórica, en qué vamos a ir viendo o cómo lo podemos ir aterrizando en conceptos y asimismo ver para futuro la importancia de la materia o este poder teórico, ¿no? O sea, ¿por qué se sigue impartiendo en la facultad? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es un núcleo teórico dentro de la formación de economista? Pues vamos a ir viéndolo, ¿no? Y pues ya, si nos da tiempo al final, por eso les decía, no hay tanto problema en términos de si no pudieron leer todavía Aristóteles de forma completa o si bien ya leyeron un poco de introducción o algo, etcétera, pues también ir viendo como el cómo nos vamos introduciendo a esta primera unidad y a nuestro primer autor y lo más importante, ¿por qué Aristóteles, no? Entonces, veamos la primera parte con estas dos grandes preguntas que yo creo que son muy generales, son muy amplias, son muy abstractas,
pero al mismo tiempo también aterrizan mucho en en nuestro enfoque. Bueno, la primera es, ¿qué entendemos por la vida material? Y la segunda, ¿cómo le hace la sociedad para garantizar sus condiciones materiales? La primera no es una referencia a la canción de Madonna de Viviendo en un Mundo Material, pero sí el ir nosotros como economistas, eh, cuando hablamos de las cuestiones materiales, en cómo lo percibimos, ¿saben? Por ejemplo, no es lo mismo un ingeniero o un arquitecto que le hablan, bueno, ¿cuáles son las condiciones materiales? ¿Cuál es la importancia de la materia? Bla, bla, bla. Pues ellos piensan en otros términos, ¿no? En términos de construcción, literalmente. Mientras que nosotros, desde economía, pues sí le damos una perspectiva más social, más general, en cómo le hace la sociedad al estudio de las actividades económicas, ¿no? Desde la agricultura, desde la industria, desde los servicios, ¿no? Es un sentido amplio, ¿no? Y ahora bien, eh, ¿cómo le hace la sociedad para garantizar sus condiciones materiales, ¿no? Entonces ahí se ve un poco eh, por decirlo así, sinónimo entre condiciones materiales y vida material. Ustedes cuando leen estas condiciones materiales, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? No sé, dos palabras. A ver, no veo la lista, pero alguien que se anime a decirme qué le viene a la cabeza en su primer mes, bueno, mes y medio de licenciatura en economía. ¿Qué piensan ustedes? Por ejemplo, mm, a ver, de esa segunda cuestión, como tú qué quieres. A ver, cuéntame. De acuerdo. Ok. Bueno, tú nos das una respuesta todavía muy general. A ver, Sofía, ¿qué nos puedes decir? Pues no sé, o sea, a mí toda la vida cuando es como de, ay, no, lo que importa no es lo material, o sea, a mí se me viene a la cabeza como de, no sé, un carro, joyas, ropa, casa, así como ese Ok, tipo de cosas. de acuerdo. Eso sí, más concretos, somos ciertos objetos. Julio. Sí, a mí también me viene a la mente la casa y como bienes en general, sería la adquisición que podemos llegar a tener dentro de una sociedad. En concreto, por ejemplo, las personas que pueden tener acceso a ciertos recursos o a ciertos objetos que en la sociedad civilizada, ¿no? Entendiéndose como ciudad, Ok, pueden obtener distintos a una población rural. ok, ahí Julio nos mencionó muchos aspectos. Vamos con Jorge y ahorita recuperamos algo que dijo Julio. Bueno, a mí me suena como precisamente esa parte de la adquisición material. Bueno, o sea, las cosas, pero también me suena como el acceso a ciertos servicios. Actualmente, o sea, en ese tiempo yo supongo que se refería como a tal cual lo material como casa, etcétera, ¿no? No, desde lo básico hasta un poco más de lo básico. Pero siento que actualmente podría abarcar desde cosas materiales como servicios, no sé, libertad económica en ese aspecto. Ok. Yo ahorita lo que rescato de las participaciones sería, bueno, si ya hay como objetos concretos, ¿no? Que se pueden tener. Y más que nada la palabra ahorita muy importante que mencionaron sería la palabra, o sea, si tienen dónde anotar, yo ahorita ya lo estoy anotando, pero no sé cómo trabajen en la computadora, en un cuaderno, pero sí una palabra clave es adquisición, ¿no? O sea, el cómo obtener, cómo adquirir, valga la redundancia, cómo tener algo que se necesita, ¿no? Y también es algo, ahí también lo mencionaban, que también, ahorita no nos metemos en eso de plano, o bueno, de lleno, entre las cosas que queremos, ¿no? Pues si no va a ser lo mismo qué cosas queremos, de quiero ir a un concierto,
a los objetos más necesarios, ¿no? Que ahí es un poco la cuestión en que ahorita hay que aterrizar de qué es lo más necesario para una sociedad, ¿no? En este caso también lo mencionaban por ahí como la vestimenta, ¿no? La vivienda, ¿no? Son cosas más indispensables, así de que, a ver, vete a vivir al bosque sin ropa y sin, pues, una casa, pues no lo mismo que decir, bueno, yo quiero ir al cine, ¿no? Entonces también son etapas, ¿no? Hay un conjunto de bienes, de productos, de mercancías. Vamos a ver adelante qué implica como cada concepto, pero tenemos claro que hay un conjunto, ¿no? Pero hay necesidades, ¿no? Que yo creo que ahí sería otra palabra clave, ahí si tienen para anotar como necesidades, ¿no? Entonces, volviendo a las preguntas. El cómo le hace la sociedad para garantizar sus condiciones materiales. Entonces, yo creo que si dividimos la pregunta, tenemos como palabras o conceptos importantes, ¿no? Una, condiciones materiales, que pues la pregunta es difícil, pues si no tenemos una definición de condiciones materiales. La segunda sería garantizar, ¿qué implica garantizar? La tercera, pues la pregunta, ¿no? No estamos preguntando qué, quién, cuántos, sino cómo, ¿de acuerdo? Tal vez ahorita la pregunta sigue siendo muy amplia, pero concretamente es un cómo, ¿no? De hecho, y si ya empiezan a sospecharlo, ¿no les recuerdo un poco su ejercicio práctico? Bueno, su silencio me dice que no, pero por ahí vamos. La idea es cómo ir aterrizando eso. ¿Alguna duda al momento? Digo, ahorita no estamos respondiendo las preguntas, profe. pero es tenerlo en mente, ¿de acuerdo? Todo bien, profe. Son nuestras guías. Entonces, si ahorita ya tomaron nota, pues son la segunda, más que nada la segunda es nuestra guía a lo largo del curso, ¿no? ¿Cómo le hace la sociedad para garantizar sus condiciones materiales? Es una pregunta muy general, pero necesitamos muchas herramientas para ir respondiendo esa pregunta. Y que ya también más en profundidad, sigue siendo la pregunta en general como economistas, pero hay muchas implicaciones, pero eso lo vamos viendo poco a poco. Entonces vamos a la siguiente. Y para ello bueno, más que nada yo quise darles como una revisión muy general como de la historia de la humanidad, realmente viéndolo así, en términos de la vida material, con varios propósitos. Una, ir ejemplificando lo que les mencionaba un poco aquí arriba en cuanto a vida material, a condiciones materiales. Lo segundo, para ir viendo como ejemplificando cómo esa importancia de las circunstancias históricas o ver hacia el pasado para estudiar ciertas cosas o para entender este proceso muy general, pero que al día se mantiene, pero bajo otras características. Y tercero, yo creo que también para dar un resumen, ¿no? También yo creo que puede ayudar bastante en cómo ver en general cómo hemos llegado al día de hoy, a lo que nos rodea, a lo que vemos. Y también, pues, tener una visión amplia, tanto del pasado, el presente, pues nos abre los ojos a muchas cosas que tal vez no veíamos antes, ¿no? Que ustedes salen a la calle, no sé, van a un cierto lugar, toman el transporte, etcétera, y ven muchas cosas, ven el metro, los microbuses, los taxis, las personas caminando, personas con vestidos para la oficina, y hay muchas cosas que ven, pero no siempre observamos detenidamente eso que vemos, ¿no? Las implicaciones que hay detrás. Vemos los periódicos, leemos los encabezados, vemos partidos de fútbol, pero hay grandes mecanismos que están detrás y nosotros como economistas, poco a poco, con sus demás materias, con esas vamos a ir viendo las implicaciones que hay de cada una de esas cosas. ¿Por qué? Porque está referido a esa vida material, ¿no? Esas condiciones materiales que nos permiten las actividades del día a día, ¿no? Entonces, para ver en forma sucinta, muy en general, y obviamente me voy a
a saltar muchas cosas, pero quedémonos con esa visión muy general, pues yo creo que eso va a ayudar bastante. ¿De acuerdo? Entonces, iniciemos con la sociedad primitiva, que pues tal vez ahora recordemos un poco la secundaria. En la prepa yo no lo vi, que yo recuerdo, la verdad no me acuerdo. Ustedes tal vez lo tienen más fresco, pero yo lo recuerdo más en la secundaria. Y más adelante les platico una anécdota de cómo volví a releer estos temas y pues su importancia, pero por el momento esto son cosas que vemos en la escuela, ¿no? Así como la historia, así como fueron las sociedades, dónde surgió el ser humano y pues ya, ¿no? Más información que tenemos, pero pues ¿para qué nos sirve? Pues quién sabe, ¿no? Aquí lo que hay que ver concretamente en cuanto a la sociedad primitiva en nuestra materia, pues ver como las implicaciones de sus características, ¿no? Eran pequeños grupos, ahí yo espero que la imagen ayude un poco, pues pequeños grupos de personas que pues se organizaban para pues garantizar esas necesidades más básicas, ¿no? Lo primero, ahí se mencionan nómadas, que implicaba pues que se estaban en constante movimiento, ¿no? No tenían lugares fijos para estar, digamos ¿dónde está para aceptar eso? Lo que era, digamos, su resguardo, su protección al clima, pues era realmente el terreno natural, ¿no? Cuevas, ciertas, árboles, etcétera. Esas que realmente no eran como, yo voy a construir una casa, ¿no? Eran pequeñas, sí, chozas, pero realmente no grandes cuestiones técnicas. Y las necesidades más básicas, pues sí, lo que ven, ¿no? O sea, que solo la vestimenta necesaria dependiendo del clima, taparrabos, etcétera, y alimentos, ¿no? Arriba ven las semillas y es principalmente porque eso es lo que era su alimentación, ¿no? O sea, recolección de frutas y semillas, ¿no? Era lo que podían almacenar, juntar, llevarse consigo y estar dedicando un cierto tiempo para la recolección. Entonces, ahí vemos ya dos cosas, ¿no? Que esas condiciones, a ver, regresemos a la pregunta. Eh, ¿Cómo le hacían para garantizar sus condiciones materiales? Bueno, pues un trabajo conjunto en pequeños grupos y recolectando pues frutos y semillas, ¿no? ¿Cuáles eran esas necesidades? Bueno, yo le agregué el adjetivo de más, pero bueno, ¿cuáles son sus necesidades básicas? Pues vemos que es el alimento y la vestimenta, ¿no? Bueno, y la vivienda, pero vemos que eso realmente era buscar un lugar propicio. ¿De acuerdo? Eso es en términos muy generales, ¿sabes? Ahí ya hay una forma en cómo se organiza una sociedad. Y yo ya hablo de una sociedad, aunque en la imagen vemos cuántos son, 4, 8, 12 personas y un niño, ¿no? O sea, aunque sean ese poquitas cantidad de personas, la mitad de nuestro grupo, ya estamos hablando de una sociedad, ¿no? Ya implica una cuestión de organizarse, ya implica cuestiones de reglas, ya hay una implicación detrás. ¿De acuerdo? ¿Por qué ponía un tachecito en el pobre mamut? Porque también ahí voy a ir la parte de ser cuidadoso cuando aprendemos algo, cuando lo que nos enseñan en la escuela, porque es un gran mito pensar o lo que nos enseñaban de que cazaban mamuts. Sí, es una verdad, cazaban mamuts, pero no crean que era como, cada día vamos a cazar un mamut. Uy, no, era una cuestión muy, muy rara, pues, era muy poco frecuente, ¿saben? No era como, el pan de cada día comernos un mamut, no. ¿Por qué? Porque implicaba mucho trabajo y vidas en este caso, de esta sociedad, de estas personas. O sea, realmente cuando iban a cazar un mamut, por ejemplo, costaba la vida de muchas personas. Y era como, pues, ¿para qué cazamos un mamut? Sí, nos va a costar muchas personas de nuestra tribu y pues no sale, ¿no? Entonces, también ideas que nos van vendiendo a lo largo de la historia, pues también hay que cuestionar, ¿no? O sea, también como esta cuestión, las mujeres solo se encargaban a cuidar a los niños, bla, bla, bla. Pues en lo general no era tan bien concretamente así, ¿saben? Cuando se trataba de recolectar o en estos casos más peligrosos de cazar mamuts, pues, participaba toda la comunidad, toda esta sociedad, todo este conjunto de personas. Entonces también hay ciertas ideas que hay que dudar como de lo que nos venden, ¿no? ¿Alguna pregunta en esta primera tipo de organización?
Y ahorita conforme vamos avanzando, vamos a ver cómo esta cuestión se va volviendo más compleja. Entonces nuestra pregunta, nuestro objeto de estudio, lo que estamos estudiando a esta sociedad, se va volviendo más complejo, ¿no? De ahí el por qué quiero ver estas primeras etapas para ver cómo se va complejizando esta organización, cómo es más difícil para estudiarlo y también pues, cómo le ha hecho la sociedad para poderlo lograr. ¿De acuerdo? Otra parte de historia que tal vez ya lo van recuperando, entonces ver cómo esas implicaciones, ¿no? Cuando ven las grandes civilizaciones, las primeras civilizaciones agrícolas, pues ¿cuál es ese primer cambio? Pues de que se vuelven sedentarias, ¿no? ¿Qué es lo que permite que que logren ser sedentarias? Pues que ya pueden cultivar, ¿no? Y domesticar animales. Entonces, ¿cuál es la importancia de ese descubrimiento de poder saber que yo puedo, de esas semillas que yo recolectaba, las puedo sembrar, solo esperar, cuidarlas y va a salir el fruto y yo voy a poder obtener esos alimentos que antes yo tenía que ir de un lado a otro caminando y obtenerlo? No, ya es necesario solo encontrar un lugar idóneo, cultivar y cosechar todo eso que acabo de sembrar, ¿no? Entonces, eso es un gran cambio importante en esta forma de organizarse, en cómo garantizar, ¿no? Vemos que pues esos grandes cultivos de las antiguas, que cuando vemos estas grandes civilizaciones antiguas, pues va a ser el arroz, el maíz y el trigo, ¿no? Y pues son cereales, ¿no? Entonces vemos como algo, por decirlo de una forma sencilla, que son cereales, puede garantizar de una forma más fácil esas condiciones materiales que ya teníamos desde el ejemplo anterior, ¿no? Entonces, desde simplemente de las condiciones materiales del alimento, pues vemos cómo se puede garantizar de otra forma, ¿no? ¿A través de qué? De la agricultura, ¿no? Y también, pues ya vemos como, a ver, ahí yo les preguntaría, ¿qué tienen en común, además de lo que ya dije, de estas grandes civilizaciones? Y pues como pista, ahí están los mapas. No, Están cerca de cuerpos de agua, exacto. ríos y Sí, pegados a los... gracias. Sí, exacto. O sea, hay condiciones materiales en este términos como geográficos, por decirlos así, o ambientales, como le quieran llamar, que ayudaban a estas condiciones materiales, a esta producción de agricultura, pues hay condiciones concretas que les ayudaban, ¿no? Digo, también ya viéndolo en retrospectiva, sabemos las extensiones de los grandes imperios que llegaron a estas civilizaciones, o sea, de que como la cantidad de personas, ya no hablábamos de 15 personas, ¿saben? Ya hablábamos de miles de personas. Entonces también empezar a nosotros a reflexionar como, qué importancia tiene las condiciones geográficas, el ambiente que rodeaba a un grupo, a una sociedad, ¿de acuerdo? De ahí, de esas importancias, o el cómo ver esos aspectos en un principio materiales. Nos decían, bueno, rutas comerciales, sí, también son muy importantes, pero ya cuando hay una interacción entre distintas sociedades, ¿no? Pero es más complejo. Hay más preguntas cuando hay esa interacción, ¿no? Pero no nos adelantemos, vayamos poco a poco, veamos solo, digamos, un núcleo, un conjunto de personas, de cómo le hacen ellos dentro de su propia comunidad, ¿no? Entonces, esos son los ejercicios que hay que ir haciendo, como ir conectando ideas, como qué cosas puedo observar, y también al mismo tiempo, pues yo sé que es la parte difícil, ¿no? Es la parte de cómo irlo procesando, cómo irlo conceptualizando, cómo irlo problematizando, cómo yo lo voy aterrizando, esas ideas, ¿no? Bueno, ahí era la parte de la ayuda de los textos, cómo los otros autores lo reflexionan, cómo ellos me pueden ayudar a mí a entenderlo y a estudiarlo. ¿De acuerdo? Vamos con el otro ejemplo. Miren, por ejemplo, aquí ya planteo las preguntas. Es esa misma cuestión de problematizarlo, ¿no? Ustedes cómo lo van reflexionando, ¿no?
para ese entonces e inclusive pues todavía en la actualidad, ¿no? En cómo nos ayuda a entender ciertas cosas. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿cuántos granos de maíz tenemos por mazorca? ¿Alguien sabe? La verdad no, profe. Miren, yo aquí estoy contando de la imagen y cuento unos 20 por una hilera. Y pues si veo la primera mitad que me está dando la cara, son unos 5, 6. Y ya llevaba 20, 120. Entonces digamos unos 200, 250 granos. Pues dependiendo también del tamaño, ¿no? Pero pues en promedio, pues vamos a tener más de 100 granos. Por un solo, bueno, por mazorca. Ahí está, ¿no? Ya tenemos una pregunta importante, ¿no? ¿Cuántas mazorcas obtenemos por un grano de maíz, no? También ahí nos ayuda un poco la segunda imagen. Y entonces, estas preguntas que parecieran capciosas, pues ya no parecen tanto, ¿no? Ya nos ayudan a entender, sin meternos de lleno a estas cuestiones, lo anterior, ¿no? O sea, cómo es que el arroz, el maíz y el trigo ayudaron a crear estos grandes imperios, que ya no eran pequeños grupos, ¿no? Se fueron volviendo imperios, ¿no? Pero pues ya nos da esas pistas, ¿no? De cómo simplemente el cultivar un grano de maíz, ¿cuántos obtendríamos al terminar el periodo de cosecha? ¿Ven? ¿Ven cómo esta cuestión que pues parecería simple, pero al final de cuenta pues se va volviendo complejo? Entonces, esto también cuando vamos a ver, aquí yo me adelanto mucho, cuando veamos a los fisiócratas, ellos se encargan de observar eso, ¿no? Ponen atención, como lo que les decía, ponemos atención a las condiciones geográficas, a lo que nos rodea, a poner atención a la naturaleza, a lo más inmediato que tenemos, y vemos esa, por decirlo, magia, o si quieren verse religiosos, llamarle milagro, como ustedes quieran llamarle, ese aspecto técnico de la naturaleza. Cualquier adjetivo que le quieran poner, vemos esa capacidad en cómo ayuda a la sociedad, y volvemos a nuestra pregunta, a garantizar esas condiciones materiales. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, aquí yo ya les adelanté qué escuela pueden estudiar y que veremos, obviamente, qué aspecto, ¿no? En este término de los recursos naturales. Aquí yo también adelanto un poco otro concepto importante que también ahí añádenlo a su lista de conceptos, de excedente, ¿no? ¿Qué implica un excedente? ¿Qué implica que yo tenga algo, en este caso que es maíz, que yo tenga maíz de más, maíz de sobra, ¿no? Pues suena una frase cotidiana, tengo dinero de sobra, tengo, pues, no sé, ropa de sobra, tengo un excedente. ¿Qué implica? ¿No? Vayamos despacio, pero sí a irnos preguntando qué implica eso en términos prácticos, en cómo lo puedo utilizar, pero nuestra pregunta también más importante y que lo que nos interesa es explicar el cómo se obtiene eso, cómo se logra eso. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, todo Entonces, bien. Entonces no se preocupen, ahorita van surgiendo muchos conceptos, muchas palabras, pero vamos a ir en una espiral, ¿no? Imagínense una espiral, tocamos un punto, pues vamos avanzando, pero llegamos a un punto que volvemos a ese punto inicial, pero más avanzado, ¿no? Entonces vamos por pasos. Vamos a la siguiente. Y aquí ya entremos digamos, yo veía esta parte más general, muy histórica, muy superficialmente, pero si ya seguimos adelantándonos a los autores que nos van a ayudar el estudio, también nos ayudan a clarificar qué es la economía política, ¿no? En ese sentido, por eso a mí me gusta usar mucho como la definición de Ricardo o aterrizarnos en Ricardo. Ahorita lo veremos por primera vez,
Pero insisto, más adelante lo volveremos a ver. Yo sé, ahorita tal vez quedarán muchas dudas o no quedará tan claro. Tal vez no en una pregunta de examen no me lo podrán definir concretamente ahorita lo que estudiemos, pero como lo haremos más veces, lo veremos desde distintas ópticas con Aristóteles, con Santo Tomás, con los fisiócratas, pues poco a poco iremos concretando estas ideas, pero ya tendremos esa idea general de qué es lo que a nosotros nos interesa estudiar, qué es la economía política y qué le interesa estudiar y por qué. ¿De acuerdo? Entonces, y por ejemplo, en el nombre de David Ricardo, pues yo les pongo al ladito pues el siglo en que se escribió su obra, en el siglo XIX, para también tener de la mano, como ya vieron, pues las circunstancias históricas, ¿no? Que lo veníamos diciendo. Las circunstancias históricas influyen mucho en cómo ese autor, en este caso Ricardo, pues percibe su realidad, ¿no? Cómo la teoriza, cómo le inspira a escribir su libro, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere leer o lo leo yo? ¿Alguien se anima? Sí, yo leo, profe. Bien, gracias, Sofía, por favor. Ya recuerden la única regla de espacio, no llevamos prisa. Sí. El producto de la tierra, todo lo que se deriva de su superficie mediante la aplicación unida del trabajo, de la maquinaria y del capital, se distribuye entre tres clases de la comunidad, a saber, el propietario del terreno, el poseedor del stock o capital necesario para su cultivo y los trabajadores por cuya industria es cultivado. Gracias. Entonces, aquí podríamos tener dos cosas. Primero, lo primero que les vino a la mente al leer el producto de la tierra, ¿no? Y en segunda, digamos, con esas palabras ya ustedes, su mente, pueden tener como una idea. No puede ser muy vaga, muy concreta, pero ya les viene algo a la mente. Pero enseguida, Ricardo nos empieza a definir a qué se refiere el producto de la tierra, ¿no? Y dice, es todo lo que se deriva de su superficie, pero hay algo, es mediante la aplicación unida del trabajo, de la maquinaria y del capital. Entonces quedémonos en esta primera parte que Sofía nos leyó, para ir despacio, vamos con calma, ¿no? Entonces, el producto de la tierra. Un ejemplo, menciónenme un ejemplo que les vino a la mente, o que tienen en la mente. Minerales. ¿De acuerdo? Fernando no es minerales. Gracias. Otro ejemplo que acabamos de ver. Agricultura. Maíz. Maíz. Sí, agricultura es como la actividad, pero lo que les pregunto es como el producto, lo concreto, ¿no? En este caso, maíz. Sí, exacto. Entonces, aquí ya tenemos ejemplos, sea por medio en la minería o en la agricultura, hay productos de la tierra, ¿no? Y nos dice, pues, que surgen de la aplicación de la unidad del trabajo, de la maquinaria y del capital. Entonces, aquí ya también hay conceptos muy fuertes que también ya los pueden ir anotando. Trabajo, maquinaria y del capital. Bien. Si nos regresamos un poco a esto, pues vemos que se refiere a lo que estamos viendo, ¿no? Hay una actividad concreta, un trabajo. Aquí era la recolección y no se trabaja concretamente la tierra, pero se obtenía ya directamente el producto. Aquí ya había el trabajo concreto en la tierra, ¿no? Entonces, ese trabajo ya está, digamos, conceptualizado, ya Ricardo lo observa y dice, ¿qué es lo necesario? Es el trabajo, ¿no? El trabajo de las personas. Y de ahí un poco también se deriva, bueno, necesitamos, ¿qué nos facilita el trabajo? Pues la maquinaria. De ahí las imágenes a su derecha, ¿no? La primera es alguien, pues, trabajando en la tierra o escarbando con sus propias manos, ¿no? La segunda ya es utilizando una herramienta. Y la tercera, pues ya es a través de animales de tiro. ¿Qué podríamos observar ahí? Ustedes en ese ejercicio de reflexión,
que les insisto a hacer, como a ese esfuerzo. ¿Qué podría notar de la diferencia en esos tres imágenes? Y no me digan que pues uno usa la mano, otra la herramienta y otro los animales, pero más en profundidad. Que se busca la simplificación de esfuerzos humanos. A ver, definirnos simplificación. Bueno, minimización del esfuerzo humano. Es decir, buscamos producir o generar con el menor esfuerzo posible y por eso en la tercera imagen no usamos nuestro esfuerzo, sino el de otros seres. Sí, es una gran respuesta e inclusive podemos obtener más preguntas de lo que nos acabas de decir. Por ejemplo, ¿qué es esfuerzo? ¿Por qué queremos pues usar un menos esfuerzo? La pregunta como muy boba sería, ¿somos flojos? ¿Ustedes qué piensan? O sea, ahí empiezan a surgir preguntas, ¿saben? O sea, ¿por qué facilitar el trabajo? ¿Por qué? Ahí insistimos, volvemos a la pregunta inicial. Ahí la pregunta no es cómo, sino el por qué. Pero también ahí la pregunta es el cómo, ¿no? En este caso, pues ya pues podemos ver el cómo. ¿Cómo reducir ese esfuerzo? Pues usando herramienta, ¿no? O inclusive aún llevándolo aún más, pues con animales, ¿no? Que el esfuerzo lo realicen los animales y no nosotros. Y además también tenemos la herramienta. ¿Ven? ¿Ven cómo se va volviendo más complejo esta cuestión del cómo? Pero ¿cómo lo simplifica Ricardo? Pues vemos que él no lo simplifica en decir como la aplicación del trabajo, porque aunque usemos herramienta, pues también requiere un esfuerzo, como nos mencionaban, ¿no? Y también la maquinaria. Aquí el concepto que no hay que meternos tanto todavía, pero pues sí tenerlo notado, es el capital. Veremos que este concepto también tendrá unas implicaciones, pero tal vez ahorita nos ayude más Ricardo más adelante, pero pues bueno, lo agrega, ¿no? Y entonces, digamos, insisto, aquí vamos aclarando ciertas cosas, todavía tendremos más dudas, siguen surgiendo preguntas, pero que pues ya podremos ir concretando, ¿no? Bien, el producto de la tierra. Ya mencionamos ejemplos de minerales, maíz, etcétera. Entonces, digamos, inclusive podrían cambiar la palabra y decía, el maíz se distribuye en 3 clases de la comunidad. El propietario del terreno, el poseedor del stock o capital necesario para su cultivo y los trabajadores por cuya industria es cultivado, ¿no? Entonces, es que creo que, ¿cómo lo puedo rayar aquí? Si no, con la imaginación. Aquí ya tenemos también otros personajes, ¿no? Como si esto fuera una obra de teatro, ya tenemos personajes, ¿no? ¿Cuáles son? Ay, me equivoqué de botón, perdón. El primero es el propietario del terreno, ¿no? Bueno, aquí, si lo tienen en sus notas, pues lo pueden hacer más bonito o con dibujos, como les es más fácil, ¿no? Entonces, aquí ya nos está diciendo, bueno, nuestro primer personaje es el propietario del terreno, ¿no? ¿Cuál sería el terreno? Pues toda la extensión del territorio que ven ahí. El segundo personaje, el poseedor del stock o capital. Insisto, ahorita no nos metemos tanto, pero a lo que se refiere aquí, Ricardo, del capital es la maquinaria o herramienta, ¿no? Entonces, que esto incluiría creo que son burros en este caso, y bueno, salió al revés, ¿no? Entonces, señalemos la herramienta. Ahí está, ¿no? Para su cultivo. Y los trabajadores, que en este caso, pues ya sería la persona que está ahí trabajando, ¿no? A ver.
O si quieren tomar la captura de pantalla, no sé cómo les sea más fácil el poderlo ir anotando, pero pues ya no, aquí ya Ricardo en este tiempo ya no está diciendo demasiadas cosas, si lo ven en un solo párrafo, ¿no? Entonces ya no está diciendo el producto de la tierra, esos bienes que en este caso ya veíamos es para la alimentación. De hecho, solo nos estamos concentrando en la alimentación aquí, pues ya implica varias cosas, ¿no? Conceptualmente el trabajo y la maquinaria, pero al mismo tiempo hay actores, hay personas, hay, pues sí, actores o clases sociales, si le quieren llamar, que están influyendo, que participan en esta gran forma, en este ejemplo concreto de nuestra pregunta de cómo le hace la sociedad para garantizar sus condiciones materiales. ¿Ven? De hecho, ustedes también pueden rayar esta pregunta y hacerla más fácil. ¿Cómo le hace la sociedad para garantizar su alimentación, por ejemplo? ¿De acuerdo? Entonces, es ese ejercicio que ustedes deben ir estando haciendo de la constante reflexión con los autores, con lo que estamos viendo. Eso es lo que se invita a hacer, ¿no? Ese es el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Y bueno, pues nosotros o como ahorita es el irlos guiando, ¿no? En cómo vamos aterrizando, cómo vamos problematizando esos conceptos. Entonces, ¿ahorita hay alguna duda? No, profe. Bien, esto solo es el primer párrafo. Veamos qué nos dice en el siguiente. Bueno, sí queda claro este párrafo, ¿no? En general, entonces nos dice el producto de la tierra, hay condiciones, el trabajo y maquinaria, y hay personas, ¿no? Que actúan en este proceso para, pues en este caso, obtener un producto de la tierra. ¿De acuerdo? Veamos qué nos dice en su segundo párrafo. ¿Alguien lo quiere leer? Creo que no. Pues bueno, nos dice, pero en distintas etapas de la sociedad, ¿qué se referirá a esas distintas etapas de la sociedad? Pues veíamos, yo les estaba dando un ejemplo de etapas de la sociedad. ¿Lo ven? Aquí es una etapa, aquí hay otra etapa, y un poco lo que ustedes hicieron en su primera unidad es ir viendo esas diferentes etapas, ¿no? Hay diferentes características de la sociedad. Claro, a veces se veía muy en general, muy en Europa, pero ahí les mencionaba, ¿no? La palabra, ahí si quieren también anótenlo, escala, pues también es importante, ¿no? Lo mismo que hablemos de una pequeña comunidad de 15 personas, de un pueblo, de una ciudad, de un estado, de un país, o un continente, hay escalas, ¿no? En cómo podemos observar algo. Entonces, en distintas etapas de la sociedad en lo muy general, las proporciones del producto total de la tierra que corresponderán a cada una de estas clases. Entonces, las proporciones del producto total, ahí hace alusión a lo que mencionaba atrás, ¿no? Al producto de la tierra. Entonces tenemos, pero en las distintas etapas de la sociedad, las proporciones del producto total de la tierra que correspondan a cada una de estas clases, a las que veníamos atrás, bajo los nombres de renta, beneficios y salarios, serán esencialmente diferentes. Entonces aquí ya también hay más implicaciones. Entonces nos está diciendo de lo anterior, de ese producto de la tierra deriva, le corresponde una proporción a cada una de estas, ¿no? Entonces a estos tres actores les corresponde una proporción, una parte de ese producto de la tierra, de lo cultivado. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llaman esas partes? Bueno, nuestro primer actor es el propietario del terreno. Su proporción del producto se llamará renta. Ahí si quieren anótenlo, señálenlo, de como sea les sea más fácil. El otro, nuestro segundo actor, poseedor del stock o capital,
ahí también anótenlo. A veces le podemos decir como el dueño de la industria, el industrial, el capitalista, el empresario, como le quieran llamar. Ese es el otro actor. Pues bien, lo que él recibe se le va a llamar, ¿dónde está? Beneficios. Aquí está, beneficios, ¿no? Y al tercer actor, que se menciona, pues los trabajadores, esa persona que lo único que hace pues es realmente utilizar los medios que le están proporcionando, que en este caso era la tierra y la maquinaria, pues él pues va a recibir un salario, ¿no? Entonces, si ustedes ya ahí lo pueden señalar, creo que me es más, bueno, creo que sí lo puedo saber. Pues está a la derecha, perdón, no lo estaba, ¿no? Entonces aquí, entonces ya vemos que ese producto se dice en la renta, que es el propietario de la tierra, los beneficios, que es el empresario, capitalista, como le quieran llamar, y los salarios son del trabajador, ¿no? Entonces aquí ya vemos una distribución, ¿no? Aquí también subrayenlo, es un concepto muy importante, la distribución que le toca a cada quien y en qué proporción, ¿no? Eso es más adelante, ahorita lo recuperamos. Hacemos más grande esto, entonces volvamos, ¿no? Pero en distintas etapas de la sociedad, las proporciones del producto total de la tierra que corresponden a cada una de esas clases, bajo los nombres de renta, beneficios y salario, serán esencialmente diferentes. Ahorita no nos metemos en cuánto a cuánto, pero allá nos está diciendo algo. Dependerán principalmente de qué, ahí ya nos está respondiendo en cómo se determina esas cantidades, esas proporciones, dependerán principalmente de la fertilidad del suelo, de la acumulación de capital y de población y de la habilidad del ingenio de los instrumentos empleados en la agricultura. ¿Ven? Aquí ya nos dicen características de estos tres objetos que estaban involucrados en la producción o en la obtención del producto de la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, uno es aquí hay palabra clave, anótenla, subrayenla, fertilidad del suelo, que pues ahí veíamos, ¿no? La tierra, el terreno, ese principal ingrediente o factor, como quieran llamarle. La segunda, de la acumulación del capital. ¿A qué nos referimos? A estas imágenes, lo pueden ver. No es lo mismo solamente usar esta herramienta o utilizar animales, ¿no? Una implica, pues ya hay mayor acumulación, ya hay una diferencia que es más fácil. Allí se refiere al segundo factor. Y de la habilidad, el ingenio de los instrumentos empleados en la agricultura, ¿no? Entonces también esta persona, ahí diríamos, ¿no? ¿Qué tan ducho es? ¿Qué tanta experiencia tiene? No es lo mismo cómo trabajaba en su primer día de trabajo que tener 5 años de experiencia, ¿no? Entonces, hay factores, hay cosas que nos empiezan a ayudar a entender, ¿no? A explicar Ricardo. Entonces, vemos cómo se obtiene el producto de la tierra, ¿no? Esos bienes, eso es necesario para la sociedad. Bueno, también hay actores y esos actores pues también van a recibir su respectiva parte de ese producto, de lo que se está obteniendo, ¿no? Y pues también hay cuestiones, digamos, técnicas que influyen en qué tanto van a obtener de lo que se está obteniendo en el producto de la tierra. Y ahora bien, ya concluye Ricardo en esta parte que queremos observar. La determinación de las leyes, también ahí es importante en cómo lo señala como leyes, la determinación de las leyes que regulan esta distribución es el principal problema de la economía política. ¿Ven? Aquí ya tenemos una primera definición muy amplia, tal vez todavía no tan concreta, de qué es la economía política, ¿no? Tal vez todavía nos cuesta trabajo definir en pregunta de examen qué es la economía política.
Bueno, nosotros todavía no tenemos la respuesta concreta, pero ya tenemos idea de lo que implica la economía política. ¿Qué implica la economía política o qué estudia la economía política? Bueno, la economía política estudia la determinación de las leyes que regulan esta distribución. ¿Qué distribución? La distribución del producto de la tierra, ¿no? Volvamos a repetir. ¿Cómo lo está entendiendo Ricardo? Entonces, la economía política se encarga de estudiar la determinación de las leyes que regulan la distribución del producto de la tierra. ¿Vale? Y en esa distribución, a lo que les mencionaba, hay 3 actores de la sociedad. Él los agrupa, es muy abstracto, en términos de, bueno, pues están los propietarios de la tierra, el empresario y el trabajador, ¿no? Entonces tenemos en esa gran sociedad 3 actores, así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿cómo se determinan esas leyes? Bueno, tenemos los conceptos de renta, beneficio y salarios, ¿no? Es lo que obtienen cada uno de esta distribución, de este producto. Menciona más adelante las obras de Turgot, Stuart, Smith, Say, Sismondi y otros. Por mucho que hayan hecho adelantar esta ciencia, ofrecen muy poca información satisfactoria acerca del curso natural de la renta, de los beneficios y de los salarios. Bueno, aquí lo único que está haciendo Ricardo es ya darles el cachetadón de decirle, bueno, pues lo empezaron a estudiar, pero no fueron tan buenos, ¿no? Entonces, lo que nos está ayudando a Ricardo es ver cómo se va progresando en la economía política, ¿no? En cómo él lo va entendiendo. Y así como Ricardo dice, bueno, yo estudié a Turgot, yo estudié a Stuart, estudié a Smith, a Say y a Sismondi y otros, pues yo hago la síntesis, yo los estudio y yo voy obteniendo mi propia respuesta, ¿no? Entonces aquí también ya es la alusión a lo que nosotros hacemos al ver los autores, ¿no? Vamos a iniciar con Aristóteles, vean su plan, vamos a Santo Tomás, a los fisiócratas, mercantilistas, después a Smith y después a Ricardo, pues también estamos haciendo eso. Estamos estudiando cómo a través del tiempo, de forma cronológica, cómo los autores se fueron acercando, fueron respondiendo, cómo fueron formulando esta pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hace la sociedad para garantizar sus condiciones materiales? Y ahí entra el factor del aspecto histórico. No es lo mismo, y me adelanto un poco, no es lo mismo Aristóteles cómo observó el problema cuando él vivía en esta época, en el siglo IV antes de Cristo, no es lo mismo cómo él observaba el problema y cómo se lo preguntó y cómo respondió el problema, que era una circunstancia más o menos a esta, una sociedad agrícola en que se recolectaba, había una división del trabajo, había una cierta forma de organización, a que cómo lo respondió Smith y Ricardo cuando ya hay una industrialización, ¿no? Entonces vean cómo ese aspecto de lo histórico es la parte como en cómo va planteando, cómo va influyendo en responder la pregunta, ¿no? Entonces ese es el ejercicio que vamos a ir haciendo en la materia, ir respondiendo la pregunta. Uh-huh. La pregunta y también como nosotros, como Ricardo, vamos a ir estudiando autores, vamos a ir estudiándolos, vamos a ir sacando lo mejor, lo que nos aportan cada uno de ellos para entender el problema. ¿Por qué? ¿Por qué sería necesario? A ver, ahora, bueno, ¿aquí alguna duda? Es muy importante, díganme cualquier cosa. ¿Alguna duda? No, profe, todo claro. ¿Todos ya listos para el examen? No, tampoco. Exacto. Vamos paso a paso, ¿no? Vamos aterrizando ideas, ¿no? Vamos viendo qué es lo que nos interesa estudiar y por qué, ¿no? El cómo lo vamos conceptualizando, qué es la economía política y qué es lo que nos ayudaría. Bueno, entonces, ¿por qué sería, a ver, otra pregunta, ¿por qué sería necesario estudiarlo hoy en día?
¿Alguna idea? ¿Algún pensamiento? Digo, es muy válido, es una primera idea, no, tampoco se preocupan de tener ideas en crecimiento. ¿Por qué sería importante estudiar hoy en día la economía política en sí? Sí, exacto. Esta pregunta que ya vimos. Mm, ¿Y cómo la respondería Ricardo? ¿Por qué sería importante, Marcos? ¿Alguna idea? No, bueno, yo les doy una primera acercamiento. Una primera respuesta, bueno, una primera idea de quedémonos así, como unas primeras ideas y que vamos a ir trabajando, que vayan evolucionando. eh, pues sería que vivimos una sociedad que se rige bajo esas mismas estructuras que estudió Ricardo, ¿no? Ricardo les mencionaba, bueno, hay un propietario de la tierra, un empresario y un trabajador. Y la verdad no sé en qué estén en su materia de historia, pero que esto tiene un nombre y apellido, ¿no? O sea, bueno, solo nombre. Pues sí, es una sociedad capitalista, es la sociedad que surge después del feudalismo, esa estructura de la sociedad en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo económico. Hay una estructura, hay una forma de funcionamiento de la sociedad y que, Ricardo, de ahí la importancia en cuando señalamos esto, es esa circunstancia histórica, es ese contexto, si le quieren llamar, en que influye en cómo estudia el problema, ¿no? Entonces, aquí también ya estamos viendo otra pista, que la economía política como ciencia, como materia, como, pues sí, disciplina, como le quieran llamar, nace bajo las circunstancias del capitalismo, de una forma en que la sociedad se organiza, ¿de acuerdo? Y bajo esa lógica, pues lo conceptualiza, ¿no? De cierta forma, ¿no? ¿A partir de qué? Pues aquí también lo señalaba, pues estamos en un capitalismo que tiene características como la propiedad privada y el trabajo asalariado, ¿no? Ahí, no sé, ¿en qué van en su materia de historia? A ver, les pregunto de una vez. En la monarquía absolutista. Ok. Bueno, si fuera una serie, yo ya le estaría dando el spoiler. Bueno, después de la sociedad feudal y esa transición al capitalismo, pues los trabajos son asalariados y bueno, tal vez lo vieron en la prepa, ¿no? Y también hay propiedad privada, ¿no? Hay una propiedad sobre los objetos, ¿no? Entonces hay una lógica, hay una estructura de cómo se organiza la sociedad y eso influye en cómo lo ve Ricardo, ¿no? Aquí las imágenes pueden ayudar un poco en el sentido, aquí que hay implicaciones, ¿no? Por ejemplo, a lo que veníamos diciendo de la maquinaria equipo, bueno, aquí ya es muy moderno porque son tractores, pero ya no usan animales de tiro, pero esos tractores pues tienen una propiedad, hay un dueño, hay alguien dueño de esos maquinarias, equipos o en este caso tractores. ¿Quiénes son? El empresario, ¿no? Es lo que nos decía respecto a los actores, ¿no? Propietario del terreno, el otro actor es el poseedor del stock, ¿no? Hay una propiedad de algo. En este caso, el propietario del terreno, de qué es dueño? ¿Cuál es su propiedad privada? La tierra, el terreno, ese campo, digamos, todo lo que podemos ver en la imagen, ese es su papel, ese es el propietario de esa tierra. El poseedor del stock capital o empresario, pues el propietario de la maquinaria, ¿no? El que pone, bueno, ten aquí, te pongo estos güeyes para que puedas trabajar, ¿no? O te doy la herramienta, pues ahí está, ¿no? Y por último, pues el trabajador, ¿no? Que ahí también es, por ejemplo, ahí ya también me adelanto, es lo que nos ayuda a entender Marx. Es la importancia de Marx, más allá de una cuestión ideológica, de el capitalismo es malo, es una lógica de entender estos actores, de entender su papel y cómo se originan estas características, ¿no? Entonces, en lo estrictamente económico nos ayuda a entender esta lógica y cómo funciona, ¿no? Entonces, el propietario de qué es dueño
de su propio trabajo, ¿no? Él va y le dice al empresario, oye, dame trabajo, yo quiero trabajar porque necesito una proporción del producto de la tierra por el sencillo hecho de que necesito comer el día de hoy, ¿no? Ven como en este enunciado yo ya estoy simplificando muchas cosas de, bueno, la necesidad básica de alimento, pues implicada a nuestra pregunta inicial, que puede cambiar a cómo le hace Juan Pérez para garantizar su alimento. Ahí ya hay implicaciones, ¿de acuerdo? De toda una estructura, de toda una lógica conceptual. ¿Conceptual en qué? Pues de que, pues Juan Pérez va como trabajador que es dueño de su trabajo a emplearse. ¿Para qué? Para obtener un salario. ¿Para qué? Para obtener una parte del pastel. ¿Para qué? Para obtener una parte de esa determinación de la... bueno, aquí ya me confundí. Para obtener una parte del producto de la tierra. ¿Ven? Son aspectos, son procesos que vemos en el día a día. De ahí un poco las imágenes de ver por qué es importante conceptualizar o las herramientas que nos proporciona la economía política. Bien, en el día a día, o en la actualidad, en la modernidad, como le quieran llamar, es las mismas estructura en lo general, en lo abstracto. También ahí es un proceso difícil, lo sé, porque cuando manejamos lo muy abstracto, pues sí es esa idea muy general, muy arriba, y cómo vamos aterrizando a lo más concreto, ¿no? A esas pequeñas partes ejemplificadas, tal vez aquí les mencionaba, ¿no? De cómo le hace Juan Pérez, es algo más concreto, pues sí, ya es más concreto aterrizar esas ideas, pero ya pudimos ver la fotografía completa, ¿no? Vemos el paisaje completo de la pintura, pero pues ya nos podemos ir acercando poco a poco, usar una lupa para ver esos aspectos concretos de esto, ¿no? Entonces aquí les mencionaba, bueno, en la sociedad moderna, tal vez, bueno, en las sociedades más industrializadas, Estados Unidos, pues ya usan maquinarias muy, muy avanzadas, ¿no? O podemos ver casos concretos como la industria automotriz que utilizan robots para el ensamble, ¿no? Para la producción. Además, también aquí ya hago la obviedad de que, bueno, esa pregunta ya no solo es el producto de la tierra, ¿no? Puede ser la producción de bienes, la producción de mercancías, la producción de objetos. Ahí está la cuestión, ¿no? Ahí se ve el complejo, de ahí mi pregunta hace un momento cuando les decía, bueno, ¿qué objetos piensan, no? O sea, cuando les dicen bienes, condiciones materiales, pues vemos que pues no solo todo era maíz, no todo era alimento, ¿no? Ya mencionamos vivienda. Pues sí, una casa no se construye, bueno, podría ser como alusión al cuento de los tres cochinitos, ¿no? Con paja, con ladrillos, con madera, etcétera, ¿no? O sea, hay condiciones materiales concretas de, bueno, voy a hacer mi casa de ladrillo, ¿no? ¿Qué implica la obtención del ladrillo? ¿Qué implica en la sociedad esa industria? ¿No? Entonces hay una lógica, porque la lógica es en la industria automotriz, es la misma. Hay una maquinaria, puede ser, bueno, el empresario también puede rentar un terreno y construir ahí, o también puede ser dueño de ese terreno, y también va a haber trabajadores. Claro, aquí ya no va a ser lo mismo que el que trabajaba la tierra, sino un trabajador más capacitado, más especializado en, pues no sé, en procesos, en controlar las máquinas, en un técnico, etcétera, ¿no? Hay una lógica, pero la estructura en lo general sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue siendo lo mismo en términos de que es el propietario de la tierra, el empresario, el trabajador, ¿no? Nuestros grandes actores en esta obra de teatro siguen siendo lo mismo. Claro, hay aspectos más modernos, ahí de ahí lo que le hacía alusión a los celulares un poco, pues es eso, ¿no? A ver qué implicaciones cuando ven al día, es qué es lo que pueden ustedes observar. Bueno, podemos ver reflexionar desde, bueno, qué es lo necesario para producir ese celular, qué es lo necesario para poderlo comercializar, para poderlo distribuir. Ustedes, al menos
en lo muy general, pues ven que ya como cualquier persona en lo general tienen un celular, ¿no? Pero también implica otras cuestiones, ¿no? Podemos volver a nuestras preguntas iniciales de cómo le hace la sociedad para garantizar sus condiciones materiales, ¿no? Eso que les había mencionado que lo anotaran de necesidades, ahí yo les podría preguntar, ¿un celular es una necesidad básica? ¿Ustedes qué piensan? Sí, muy básica, no, no es básica. ¿No? Entonces es muy interesante. Recuerden, todavía estamos en muchos procesos de reflexión. Todavía no tenemos una respuesta concreta porque nosotros vamos a tener esa respuesta con los autores, estudiando los autores. Porque ese concepto que ahí yo les anoté de necesidades, bueno, volvemos al punto y ahí mucho les critica el profesor, es que, bueno, no es lo que yo crea, no es lo que yo, Héctor, creo de que es necesidades, ¿no? Es ver qué nos dicen los autores sobre las necesidades, es ver, por ejemplo, qué nos dice a Ricardo de necesidades, qué es lo necesario, ¿no? Para Aristóteles, qué es lo necesario, ¿no? Tal vez sí, esos autores, pues, por obvias razones, no van a decirte, bueno, un celular es necesario, pues no. Pero sí ver qué implican, qué lógica hay detrás de eso, ¿no? O sea, por eso yo les mencionaba, tal vez a unas obviedades, pues sí, o nosotros podríamos decir, bueno, un celular es muy básico, es elemental, ¿no? Me avisa de mensajes, contactar a una persona, buscar información, avisarme si hay un sismo, etcétera, ¿no? Infinidad de usos que tiene. Pero en lo más esencial, ¿a poco ustedes, si tienen un techo y comida todos los días, se morirían por no tener internet? No. Pues no, ¿no? O sea, tienen lo más elemental, ¿no? O sea, ahí, insisto, y perdón por ser muy redundante en términos de los conceptos o lo más básico, pero eso es lo que nos ayuda a reflexionar, a tener una vara, una medida, un estándar, una regla, no tengo una regla a la mano, pero sí poder diferenciar cosas, ¿no? Que podemos nosotros ir ordenando ideas, irlas clasificando, irlas poniendo bien en su contexto histórico, en qué son las implicaciones, ¿no? Les decía, lo más básico, pues sí, alimento, techo, vestido, ¿no? Lo más elemental, ¿no? Y que realmente, a pesar de que en esta sociedad moderna hay más bienes, más productos, pueden ir a un concierto, pueden ir a un partido de fútbol, teléfonos, un Xbox, qué sé yo, hay cuestiones elementales, ¿no? Para garantizar nuestra reproducción, ¿no? De ahí la vida material, ¿no? O, por ejemplo, si alguien tiene un hijo, pues también hay otras condiciones, hay otros bienes necesarios para poder garantizar la subsistencia del hijo, ¿no? Entonces, por eso les mencionaba, cuando ustedes salen, cuando ustedes ven, inclusive en su cuarto, en lo que sea, hay toda una lógica, ¿no? Pero toda esa lógica, y ahí ya me adelanto porque también ya se nos acaba el tiempo, pues también hay una lógica que sigue en la actualidad. Por ejemplo, en el sistema de clasificación industrial de América del Norte del INEGI, pues vemos cómo todo ese conjunto de actividades económicas, ese conjunto de actividades de la vida material, pues pues son innumerables. Si ustedes se meten, déjenme compartirles el link para cuando ustedes quieran meterse y pues babosear ahí a ver qué encuentran, investigar, la curiosidad, pues van a ver que hay un sinfín de actividades y que se van clasificando, ¿no? En grandes ramas. Pero estas ramas al mismo tiempo, pues también hay pues esos grandes grupos, ¿no? De la agricultura, que sería el 11 y el 21, de agricultura y recursos naturales, la industria y construcción, pues que va del 22 hasta pues, el 31-33, y lo que sería más en la actualidad el sector servicios, ¿no? Que va desde la 43 hasta la 93, ¿no? Entonces vemos que son actividades que se realizan, que responden a la pregunta también de cómo le hace la sociedad para garantizar esas condiciones materiales, esas subsistencia,
pues sí, se sigue respondiendo a esa pregunta, pero si ustedes notan, si ponen atención, ven que se va volviendo más complejo, ¿no? O sea, actividades legislativas, gubernamentales, o sea, se necesita un gobierno, gobernar qué, servicios educativos, servicios de salud, cómo se producen los productos necesarios para los hospitales. Entonces ahí viene la reflexión en cómo se va volviendo más complejo, pero ¿qué creen? Que toda esta lógica, todo este, digamos, sistema, todas estas bases, actividades económicas, nacía desde esos principios, ¿no? Desde estas ideas de un excedente de un producto de la tierra. ¿Por qué? Porque todas esas personas necesitan pues esos ingresos, ¿no? Esas partes del pastel que les corresponden. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahorita? Yo sé que son muchas cosas e insisto, vamos a retornar, vamos a volverlo a ver con los autores, pero sí me gustaría saber su opinión. ¿Creen que están más perdidos que antes? ¿Un poco más claro? Realmente les agradecería que me dijeran, que fueran sinceros, sin ningún problema. No, pues sí quedaron, o sea, sí fue como aclarando como varias cosas que estaban como en el aire, yo pienso. Gracias, Sofía. ¿Alguien más? Miguel Ángel también lo tiene más claro. Bueno, la idea era un poco esa, ¿no? El ir como atando cabos poco a poco, ir aterrizando como cuando vean ustedes el programa, ustedes entiendan por qué sus autores o por qué hay que irnos a autores en la antigüedad, como Aristóteles, pues porque nos ayudan a responder a esta pregunta, ¿no? Desde una primera aproximación, de una forma, pues con la complejidad de su sociedad en ese entonces, pero vamos a ir viendo que esas estructuras, esas lógicas se van manteniendo y qué es lo que hay que poner atención. Marcos nos pregunta que si les voy a pasar las diapositivas, pues no. No es cierto, obviamente sí se las paso. Que vamos a ir poco a poco, ¿no? Avanzando en esto y ya se me fue la idea. Bueno, es como ir la lógica del trabajo, ¿no? Con los autores, cómo nos ayudan cuando ustedes vean el programa, el cómo vamos a ir estudiándolo, ¿no? Y en ese sentido, los últimos 5 minutos, por eso también les decía, no había tanta cuestión en cuanto a no leer a Aristóteles el día de hoy, pero sí ir viendo como un poco la lógica, ¿no? Por una parte, cómo nos ayudaba el contexto histórico, las circunstancias históricas, cómo influyen esto a los autores, pero al mismo tiempo cómo influye a la sociedad en cómo se comporta, cómo funciona y cómo los autores lo ven. Veamos rápidamente esto que mencionaba de Aristóteles como ejemplo de aspectos muy generales. Tampoco hay que ser muy rascarle a la vida personal de Aristóteles y todo. No, también algo muy sencillo, muy simplificado, porque insisto, hay que ver ciertos aspectos. ¿Como qué? Por ejemplo, de Aristóteles, nacido en la antigua Grecia. Bueno, vemos en qué siglo, en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Ya les mencionaba, bueno, si ubicamos la sociedad en un cierto circunstancias históricas, el esclavismo, ¿no? También otra cuestión de las mujeres tienen un papel muy secundario. Por ejemplo, de filósofo, bueno, pues ya es a lo que se dedicó, ¿no? Pero un aspecto muy general y que es ir haciendo el ejercicio para cada autor que vamos a ir viendo, pues bueno, es pues, en qué años nació, cuáles eran las circunstancias históricas, porque cuando veamos los índices, su contenido, obviamente no leemos todo el libro, pero sí el libro primero, vamos a ver cómo esas circunstancias históricas, en este caso el esclavismo y el papel de la mujer, se va reflejado, ese contexto histórico, esas circunstancias, cómo se va reflejado en sus ideas, en lo que nos va a describir en su libro. En este caso, cuando leamos el libro primero, y es lo que está encargado de leer, la comunidad política, pues vamos a ver que sí, ahí menciona el papel de los esclavos, ¿no?
Obviamente, si vemos al día de hoy, pues sabemos que eso pues ya es algo que no se practica, por decirlo así. Se sé que de forma ilegal, pero ya es algo ilegal, ¿no? Ya es algo sancionado, ya es algo mal visto socialmente. Entonces ahí van a ver ese contraste, ¿no? En cómo lo ve Aristóteles en sus circunstancias. Y en la comunidad familiar, pues también van a ver una lógica en cómo él pensaba, o no solo él, tampoco es como culpar a Aristóteles, es un machista y no sé qué, no, más bien son ideas, ¿no? Son ideas que gobiernan en esa circunstancia histórica, en esos años, y que influyen en las personas, ¿no? En las formas en que ven el mundo, y esas formas de ver el mundo de que, pues la mujer se encarga de los hijos, pues una visión, por supuesto, anticuada, pero es una visión que se tenía en ese entonces, ¿no? Entonces también es muy importante cuando lo leamos ver esas ideas en dónde y cuándo nacen, ¿no? De ahí el papel de la unidad 1 que ustedes estuvieron trabajando. Entonces también cuando veamos Aristóteles, Santo Tomás, los fisiócratas, Smith, Ricardo, cada uno de los autores, recuerden lo que estuvieron trabajando en la primera unidad, retómenlo, hagan ese resumen sucinto y cuando vayan leyendo a Smith y Ricardo, a los demás autores, vean cómo esos aspectos influyen en lo que van describiendo en su texto. De ahí un poco que yo también usé las imágenes de este estilo, porque esto es lo que mucho describe también Smith, por ejemplo, los fisiócratas, ¿no? Obviamente Smith no te iba a hablar de tractores, ¿no? Sí usen tractores y la riega por medio de un sistema hidráulico, pues no, pues por obvias razones no, pero sí hay una lógica, ¿no? Entonces, esa es su tarea, ese es el papel que ustedes tienen, insisto, es algo que es difícil en términos de ustedes irlo trabajando por cuenta propia, de razonarlo. Insisto, esa es la palabra, es razonar, pensar por cuenta propia, problematizar y que se van a ir ayudando con los autores para ir respondiendo esta pregunta general y ustedes van a ir descubriendo esos aspectos, a ver esas luces en cómo estudiamos o nuestra visión como economistas, ¿no? En cómo todas estas actividades que ven cuando salen a la calle, pues cómo es que funciona todo esto, ¿no? De hecho, yo creo que ya ustedes ya con esto y con lo que veremos más adelante podrán contrastarlo poco a poco. ¿Cuál es la visión de la teoría económica, ¿no? En este caso, pues deben de estar viendo la introducción, un poco de micro, un poco de macro, que es otra visión, ¿no? Que responde preguntas un poco diferentes, pero que en el trasfondo, si ustedes lo ven así, si lo meditan, si lo estudian detenidamente, nos vamos al fondo de la cuestión, que es la pregunta. ¿Alguna duda? ¿Más claro, más confundidos, más tranquilos, más inquietos? Mucho más claro, profe, muchas Sí, más gracias. claro. Bien, si tienen alguna duda, pues ya, bueno, ya son las 9, pero pues alguna duda, cuestión, tarea, la tarea sería, ya está el material de Aristóteles, ya váyanlo viendo, les insisto, ahí vayan un poco de la introducción, un poco de las circunstancias históricas, pero ya pueden ir empezando a leer, ¿no? ¿Alguna duda, comentarios? Sino para que se puedan retirar en paz y también tranquilos, que puedan ir ya más orientados en cómo vamos trabajando nosotros en cuanto a los autores, directamente a la fuente y para qué. O como dirían por ahí, el que calla otorga. Pues ya, ¿no? Otorgamos. De acuerdo. Pues está bien. Espero les haya ayudado y pues nos vemos el jueves con eso. Bueno, van a retomar un poco lo del examen, pero bueno, ya saben cuál es su tarea. Entonces, pues que estén bien y pues nos vemos.